Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para las exparejas y las relaciones ocultas. Bueno, mis corazones, pues vamos a ir comenzando en orden. Comenzamos con Aries y tu ex. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo está la situación. Aries y tu ex. Bueno, ha habido muchos impedimentos de una persona en concreto, una figura materna o algo así. Muchos impedimentos. Pero yo tengo que decir en este caso, que déjame confirmarte, no veo la relación todavía totalmente terminada. ¿Qué pasa aquí? Que esta persona se acerca a tu vida, pero esas comunicaciones entre vosotros son muy agresivas. Yo veo comunicaciones muy agresivas, muy de reprochar, ¿no? En este transcurso de tiempo en el cual vosotros estáis en esas comunicaciones que sí, que no, que no, que sí, yo tengo que decir que hay una inestabilidad en alguno de los dos, algo que es inusual. Y esto nos da a entender que hay alguien más. ¿Habría alguien más? Sí. O por tu parte o por la parte de tu ex. Esta manipulación que ha habido por la figura materna va a seguir. Va a seguir. Y de hecho, te digo que si esta persona, tú es, si yo estoy en lo cierto y se acerca a ti, siempre intentará ocultar a la figura materna que ha vuelto o que está volviendo. Esa parte siempre la va a intentar ocultar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Este tipo de tiradas ya sabéis que me gusta que las apliquéis a las relaciones que hace poco habéis roto, ¿eh? Aries y tu ex. Yo en un principio veo, cuando empezó esta relación, yo veo sentimientos. Pero esos sentimientos empezaron a los 3 meses, ya se empezaron como a volatizar, ¿no? Entonces, claro, empezó a cambiar esta persona, muchos cambios, a ser como egoísta con el tema de económico, pero esto también tiene que ver con lo que le hayan metido en la cabeza a esta persona, ¿eh? Ojo. Tiene que ver con lo que le hayan metido en la cabeza. Vamos a ver. Aries y tu ex. En este caso llegarás a la conclusión cuando volváis a hablar que esto no es correspondido, que no es un amor correspondido, que no vais los dos en la misma línea, Aries. Y esto lo vas a comprobar tú mismo. Y finalmente dejarás que esta persona salga de tu vida totalmente, ¿eh? No lo veo terminado todavía, pero todo apunta a que en un futuro terminará. Vamos a seguir, seguimos ahora sí con Aries y tu relación oculta. Bueno, pues todo parecía que había terminado, una situación había terminado. Yo tengo que decir, y la situación que había terminado es con la pareja oficial, no contigo. Tengo que decir que todavía no está totalmente terminado, que está en proceso, si te lo digo, y si en algún momento has pensado esta persona a mí me está engañando y demás, no te está engañando, lo que pasa que no puede hacer las cosas de otra forma y esto lo vas a entender tú dentro de poco, por algo que va a pasar entre vosotros, ¿eh? Entonces, esta persona, o tú le has pedido mucho a esta persona el tema de una posible convivencia entre vosotros y esta persona todavía se niega a esa convivencia, pero esto no quiere decir que no esté en proceso lo que tiene que estar en este caso. Yo te puedo decir que su relación está terminada, sí. Sí, está terminada ya y está en la fase final. Vamos a ver qué más. Aries y tu relación oculta.
Vosotros vais a avanzar y sale clarísimo. Aries. Sale clarísimo, vosotros vais a avanzar y veo muchos de vosotros que posiblemente tengáis hijos con esta persona. Los que podáis tener hijos, ¿eh? Hay amor entre vosotros, ¿eh? Hay amor. Hay amor y hay una relación entre vosotros que yo diría que esto es por destino, o sea, que la relación entre vosotros a la luz se va a dar sí o sí, ¿eh? Simplemente hay que tener un poquito de paciencia en este caso. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Tauro y tu ex. Vamos a ver. Tauro y tu ex. Hay posibilidad de vuelta, pero es que hay muchas mentiras. Es que es una relación con muchas mentiras, y así dice que con tanta inestabilidad, Tauro, y tanta mentira, no sé, tú ves imposible que se pueda llevar a cabo una relación estable en este caso, ¿no? Entonces está ese freno ahí. Está ese freno. Aquí lo que dicen también que uno de los dos se va a vivir a otro lugar. ¿Bien? Y que ese cambio te va a dar a ti mucha luz, a ti o a la otra parte le va a dar mucha luz para comprender muchas cosas. Para que esta relación funcione o funcionara de cara a futuro, tendría que ser una relación limpia, sin mentiras. Pero es que aquí no paran las mentiras. Es que tú, por ejemplo, si es tu caso, si eres tú, Tauro, el que ves las mentiras en la otra persona, tú vas a ver que esta persona está muy inestable y dices, algo pasa, pero jamás te va a decir lo que pasa. O sea, que pueden ser hasta mentiras tontas que no entenderás por qué te miente en eso. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro y tu ex. Claro, y el caso dice, hay sentimientos. Hay sentimientos. Dice, pero uno de los dos no puede llevar la relación de esta forma, por muchos sentimientos que haya. No puede. No puede. Entonces, ahora mismo, o dentro de muy poco, sabéis el uno del otro, incluso tenéis comunicaciones, pero dice, si no cambia la situación, no se plantea una vuelta en relación, ¿no? Vamos a ver qué más. Aparte que dice, claro, uno de los dos dice, tiene mucha desconfianza hacia el otro por su manera de ser, porque le gusta el flirteo, en fin, por ese tipo de cosas. Entonces, esa desconfianza está presente siempre. Y luego, aparte, si es una persona que te engaña en tonterías, pues la desconfianza, Tauro, se agrava. Entonces, yo lo que veo realmente es que todavía no está terminada del todo, pero que por parte de uno de los dos ve imposible por este tipo de cosas el tema de que se pueda tener una relación seria de cara a futuro. Vamos a seguimos. Tauro y tu relación oculta. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro y tu relación oculta. Mi queridísimo Tauro, el tema de los cambios que se han propuesto, ¿vale? Que dice, ¿cuántos cambios? Se paran, se ralentizan.
Y hay una razón por la cual se ralentizan, ¿eh? Y hay una manipulación por el cual estos cambios tan buenos que salían, o que habéis hablado, o que todo parecía que iban a pasar, pues bueno, se paran. Y entonces esta persona decide seguir como estáis, o como está, entre dos personas, como está, con dos personas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis en relación oculta. Vas a tener una conversación con esta persona que todo apunta a que tú o ambas partes le vas a decir, posiblemente le digas, mira, vamos a quedar como amigos, pero esto no se va a llevar a cabo así. Los amigos no se acuestan. Entonces esto es lo que yo veo aquí, que intentarás quedar como amigo, como amiga con esta persona, pero vais a seguir viendo, os vais a seguir viendo. Y esto es inevitable. Porque hay una atracción fuerte entre vosotros y hay una ilusión. Entonces, vamos a ver si habría en un futuro algún tipo de separación. ¿Bien? Vamos a verlo. Con la parte oficial, ¿eh? Te voy a decir por qué no. Porque esa mujer sabe, yo admiro todo esto, sabe perdonar. Esta mujer le perdona todo, o este hombre le perdona todo, o esta mujer o este hombre le perdona todo. Por eso no me sale a mí esa separación. Y aunque se entere que está contigo, se lo perdona. Me marca así, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Géminis y tu ex. Vamos a ver, Géminis y tu ex, ya sabéis que estas lecturas me gusta que las apliquéis a las relaciones que hace poco habéis roto. ¿Cuál es la causa de tu separación? Pues una tercera persona. Y sale clarísimamente. Y una persona que está en otro lugar, que tiene cargas familiares. ¿Bien? Esta es la razón de vuestra separación, que está en otro lugar, que posiblemente tenga que ver con algo de lo que es su pasado. ¿Bien? Que a esta persona en un futuro la engañará o lo engañará también, así lo dicen, esto lo están diciendo así, pero que vosotros en cuanto a una vuelta como pareja, yo veo comunicaciones de esta persona contigo en un momento clave de su vida porque esté mal. Pero yo no veo unas comunicaciones contigo que hagan referencia a que vaya a haber una vuelta entre vosotros, ¿eh? Yo no lo veo así. De hecho, esta persona ya se plantea irse a ese lugar, está en proceso de irse a ese lugar con esta persona, ese lugar de fuera, esta persona que tiene relación con su pasado. Y está todavía aquí porque por el tema de trabajo, que le retiene algún tema de trabajo, pero en su mente está el planteamiento ya de irse. Vamos a ver qué más. Géminis y tu ex. Hay un cambio de residencia en este caso, dice, hay un cambio de residencia, esto va a suceder dentro de unos 2 meses aproximadamente, y ya te digo que esta persona, yo lo que veo es que quiere empezar una vida nueva
una vida nueva en ese otro lugar. Yo te soy sincera, Géminis. Quiere empezar una vida nueva, está en un proceso de cambio de su vida, lo tenga más claro, lo tenga menos claro, con la persona quiere empezar una vida nueva y sale clarísimamente. Porque, hombre, aquí entre vosotros, mira, ha habido muchas cosas entre vosotros, tanto por tu parte como por la suya, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor tú has sabido perdonar y esta otra y tu ex no ha sabido, no ha querido perdonar. Bien, es lo que yo veo. ¿Ves? Dicen, uno de los dos, están confirmando, uno de los dos, tú a lo mejor has sabido perdonar, pero él o ella no. Dice que entonces que tiene la necesidad de liberarse de esto. Y quiere vivir otra historia. Entonces yo no veo, la verdad no veo una vuelta entre vosotros. Yo te veo a ti de cara a futuro que tú podrás rehacer tu vida perfectamente, pero no con esta persona, no con tu ex. Yo he visto otra persona de cara a futuro que seguro, por lo que he visto, puede ser una persona un poquito mayor que tú. Y también es muy importante que tú dejes marchar a esta persona en tu mente para poder conocer a alguien nuevo, ¿eh? Vamos a seguimos, Géminis. Seguimos con los Géminis que estáis en relación oculta. Vamos a ver, Géminis que estáis en relación oculta. Bueno, tengo que decir en este caso, Géminis, que veo que tú te alejas de esta persona, comienzas a alejarte de esta persona. ¿Por qué comienzas a alejarte de esta persona? Porque te encuentras cansado o estancado, te sientes estancado en esta historia. ¿Cuál es la razón por la cual tú te alejas de esta persona? A ti se te va a cruzar alguien en el camino. Yo lo que veo que tú estás cansado de tanto esperar algo que en cierto modo pues puedes pensar que no va a llegar. Y a lo mejor estás en lo cierto. Dice, estás en lo cierto. Y aquí va a llegar el momento, y no va a tardar, en el que a ti se te va a cruzar otra persona. Y quizás tú rompas con esta historia oculta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú rompes esta historia oculta? Que esa persona está pasando un mal momento también y quizás se esté rompiendo su matrimonio. Yo voy a decir lo que veo, que tanto por ambas partes se cruzan personas, tanto a la pareja de esta persona se le cruza una persona y tanto a ti se te cruza una persona. O sea, le va a pasar lo mismo por los dos lados. Es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Géminis. Géminis y tu relación oculta. ¿Ves? Ya estás en un punto de decir, no me vas a ofrecer lo que yo necesito. Estás en ese punto. Y dice que decides abrir tu mente, abrir tu corazón, fijarte en otras personas, y dice aquí, comienzas a fijarte en otra persona y tú estarás en la misma posición. O sea, ambas partes, tanto tú vas a ocultarle algo y él, pues bueno, está ocultando una relación contigo, ¿no? Entonces aquí llega el momento que esto va a pasar a lo largo del mes de mayo, ¿eh? Esta historia. Y entonces es cuando tú comienzas realmente, Géminis, a alejarte de esta persona, ¿bien? Y el tema de que tú te alejes y abras... El tema de que tú abras tu mente, no de que te alejes. De que te alejes es porque se te cruza alguien. El tema de que tú abras tu mente es porque tú ves algo de esta persona con la pareja que no te va a cuadrar. Vas a decir, pues no estás tan mal. Entonces esto que tú vas a ver es lo que te va a hacer a ti abrir tu mente y decir, no, yo no espero más. Es todo, esta espera es una mentira. Ya me contaréis, Géminis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Cáncer y tú es. Vamos a ver, Cáncer y tú es.
Bueno, mi queridísimo Cáncer, ya llevabais tiempo con mucha inestabilidad, con comportamientos inusuales, con comportamientos infantiles. Todo cambió después de un desplazamiento que tuvisteis y dicen que esta persona está con alguien, pero que ese alguien no le puede ofrecer una relación a la luz tampoco, ¿eh? O sea, eso va a ser una relación oculta por todos los lados que lo mires, porque esa persona con la cual está tu es una persona que tiene pareja, ¿bien? Entonces yo en este caso tengo que decirte, Cáncer, ¿hay posibilidad de que haya una vuelta entre vosotros? Sí, pero ahora, ¿tú quieres esa vuelta? ¿Tú la quieres? Esto es muy importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Cáncer y tú es. Mira que te ha costado aceptar el cambio de esta persona, pero yo a ti te veo que tú no vas a querer una vuelta con esta persona. O sea, que esta persona, Cáncer, regresará o tocará tu puerta, pero que tú no estarás por la labor. Y sale clarísimamente que tú no vas a estar por la labor, que estás en otro proceso de tu vida, que estás renaciendo, que estás conociendo a alguien de zona de agua. Y te veo en relación con esa persona que tú conoces. O si no la has conocido, la vas a conocer. Entonces yo no te veo a ti con planteamiento de volver con tu ex. Hablan de esa relación tuya que has tenido con esta persona y dices que mira que te ha costado aceptar los cambios, pero es que cuando se ha ido esta persona de tu lado o cuando vosotros dejáis la relación, lo que tú sientes es una liberación y que tú sientes que lo que tenías era una dependencia hacia esa persona. Dices que por quererte a ti mismo tú no vas a dar lugar a que esta persona te engañe de nuevo. Y sale clarísimamente, ¿eh? Y eso es muy bueno. El quererse a uno mismo, eso es muy bueno. Me alegro mucho, Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos con los Cáncer que estáis en relación oculta. Vuestra historia ha estado un poco inestable, paralizada, dice, pero comienza a cambiar. Dice, hay un cambio, hay un acercamiento, hay muchas comunicaciones entre vosotros, pero esta persona a ti te dice, sí, voy a tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión, pero necesito tomar esa decisión sabiendo que tú estás ahí a mi lado. Si no, no voy a tomar ninguna decisión. No te lo va a decir con mis palabras, seguro que no, pero todo lo que te diga te va a hacer referencia a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, claro, yo veo una continuidad entre vosotros, pero también veo esa falta que tú vas a sentir, esa falta de amor. Porque yo te veo a ti una falta en lo emocional, en el amor. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, que estáis en relación oculta. Esta persona tiene miedo también a dejarse llevar, Cáncer, también te lo tengo que decir. Entonces es una persona que tiene mucho miedo de dejarse llevar. En cuanto a emociones, hay una parte que a ti te asegura realmente que tiene unos sentimientos fuertes. Y sí, los tiene. Pero luego hay otra parte que dice, se aleja, ¿no? Tú le aportas mucha calma a esta persona, pero esta persona, el tema de perder algo, lo lleva muy mal. Y sabe que si se separa, pierde algo. Hay que perder algo. Cuando uno se separa, pierde algo. Y eso es así. No se puede uno separar y salir ganando con todas. Ambas partes pierden. Y esa es la realidad y eso es lo que tiene que aceptar esta persona. Vamos a ver qué más.
Vamos a seguir. También tengo que decir que esta persona aguanta bastante o no toma la decisión de esta relación por lo que digan los demás, por la cultura, por algo así. Pero aquí confirman, dice, esta persona no está enamorado de la persona con la cual está o enamorada. Dice, es un amor no correspondido. Yo te diría en este caso que esperes un poco. A ver qué pasa. ¿Vale? Espera un poco, merece la pena. Yo te digo que tiene sentimientos esta persona. Lo que pasa es que el miedo a dejarse llevar es lo que a ti te confunde, pero ¿qué sentimientos tiene? Bien, ya me contaréis. Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Leo y tu ex. Leo y tu ex. Ahora voy, ahora vengo, ahora voy. Y así habéis estado durante mucho tiempo. Pero creo que estáis en la última vuelta. Y si esta persona vuelve, sería ya la última vez. Igual que vuelve, se va. Y es lo que yo estoy viendo. Igual que vuelve, se va. Es más de lo mismo, dicen. Y así vas a... Y no es que te lo diga yo, es que lo vas a ver tú. ¿Bien? Entonces, Leo, estás en el principio del fin, realmente. Aunque queda todavía un encuentro entre vosotros, dice, será el último encuentro. Ya será el último encuentro, ya te vas a dar cuenta que esto es estar por estar y que esto no te lleva, digamos, a ningún sitio, ¿no? Entonces, Leo, yo te veo a ti muy contundente en este sentido. Te veo muy contundente y te veo con los caminos abiertos de cara a futuro, con otros proyectos que no estabais en el mismo nivel, en el mismo camino, en el tema de proyectos, no estabais. Y dice aquí, en un momento que esto se termina rotundamente, digamos, tú comienzas a vivir de nuevo, comienzas tus proyectos, comienzas todo lo que tú tenías en mente hacer. Y hablan de una liberación por tu parte, o sea que esto a ti te hace sentirte libre. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo y tu ex. Es que ya no hay la misma ilusión de antes. Dice, ya no hay la misma ilusión. Dice, ya siento que me entorpeces. Y esto lo vas a sentir. Y yo te voy a decir una cosa, Leo. Tú vas a tener la necesidad a lo largo de este mes de mayo, a finales de mayo aproximadamente, la necesidad de vivir un amor diferente. Es decir, quiero enamorarme de nuevo. Porque lo que yo he vivido contigo, sí, a lo mejor en un principio sí, pero no he sentido lo que yo realmente quiero sentir. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo y tu ex. ¿Ves? Aquí dice, va a haber una reconciliación, pero tú perdonarás a esta persona todo lo que haya habido. Pero dice, yo te perdono, pero es que tengo que seguir mi camino. Tú por tu lado y yo por el mío. Entonces es como abrir, como que tu mente se abre en ese momento. Entonces el perdonar ya en ese momento no quiere decir que tengas que estar con esta persona, no. Yo te perdono, yo me libero de ti. Y es lo que sale. Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguir con Leo y tu relación oculta. Vamos a ver, Leo y tu relación oculta.
Hay mucha inestabilidad de esta persona, a veces se aleja, a veces se acerca, pero ahora mismo te puedo decir que parece ser que estáis como comenzando esta historia, entonces hay como mucha ilusión, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que yo veo que en el momento que a esta persona, digamos, tú le dices, o esta persona se siente apretada en el aspecto de que tú le aprietes un poco, de que quieres algo más, es una persona que tiende un poco a alejarse. Entonces ten mucho cuidado con esto, Leo, porque no es el momento de poner a esta persona a que tome decisiones. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis en relación oculta. Vamos a ver. Leo, que estáis en relación oculta. Aquí por el momento dicen vais a seguir, pero va a haber cambios. Esta persona, digamos, que corre el peligro de que lo pillen o que la pillen. La familia. Bien, entonces aquí podría haber cambios. Mucho cuidado con esto. Vamos a seguir. Aquí llega un momento en esta historia que dice tú, por esto que va a pasar, mírale, por esto que va a pasar, que puede ser que pillen a esta persona, dice, vaya, y te darás cuenta que no avanza, que aunque pillen a esta persona no va a avanzar la cosa. Digamos que va a llegar un momento en el que tú abres tu mente, ¿vale? Abres tu mente y digamos que intentas dejar estar esta historia, la vas dejando de un lado poco a poco y te vas a ir liberando de esta historia poco a poco, ¿eh? Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Virgo y tu ex. Vamos a ver, Virgo y tu ex. Nunca he tenido muy claro dónde estar. Esto me sale bastante clarísimo. Siempre ha estado Virgo, esta persona muy inestable. Pero aquí hablan de un momento en el cual esta persona regresa a tu vida. Es que dice, regresa a tu vida, pero hay muchos reproches en este regreso, ¿no? Hay muchos reproches y una persona de por medio. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Vamos a ver qué más. Virgo y tu ex. Dentro de muy poco va a comenzar a hacer llamadas de atención a ti, ¿vale? Hacia ti. Pero también te va a dar la sensación que dentro de esas llamadas de atención tú vas a tener la sensación que esta persona está ocultando algo, ¿eh, Virgo? Hay un problema familiar también. Estoy viendo un problema familiar. Yo te voy a decir que va a volver. Hay una segunda oportunidad para vosotros. Esta persona, dice, comenzará a alejarse de ese entorno familiar que le impide lo que es tener una relación contigo. Bien. Dice, tú te muestras bastante expectante en este aspecto, ¿no? Bastante observador en este aspecto, intentando mantenerte al margen de muchas cosas para ver cómo actúa esta persona. Ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Virgo y tu relación oculta. Vamos a ver, Virgo y tu relación oculta. Los caminos están abiertos entre vosotros. Virgo dice que hay un alejamiento por parte de la parte oficial, Virgo, y como que van quedando los caminos abiertos en este caso. Entonces, hay una parte de esta historia que se comienza a vivir de otra forma, ¿vale? Como más a la luz. Pero la parte oficial no termina de irse. O sea que aquí hay un peligro de cara a futuro con la parte oficial, ¿eh? Vamos a ver qué más, Virgo. Virgo, que estáis en relación oculta.
Bueno, vamos a ver, Virgo. Puede haber una convivencia incluso entre vosotros, o una semi-convivencia entre vosotros, Virgo. Pero claro, aquí en un futuro me dice, cuidado porque en un futuro puede regresar este pasado. Esta relación que a día de hoy aún existe, aunque ellos se alejen, en un futuro pueden regresar. Entonces ahí te dicen las cartas, cuidado con esto. Vamos a seguir, Virgo. Virgo y tu relación oculta. Hay mucha conexión entre vosotros ahora mismo. O sea, sale clarísimamente, hay mucha conexión y esta relación dicen que va, sí, que va para adelante, ¿vale? Que es cierto lo que siente esta persona, que es verdadero, pero que siempre cuidado con esa parte que te he comentado, Virgo? Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, vamos a seguir contigo, mi queridísimo Libra. Y tú es, vamos a ver, Libra, y tú es. Había comunicaciones ya de hace tiempo con alguien, Libra, pero yo no veo tu relación todavía totalmente terminada. Yo no veo esta persona, Libra, que se haya alejado totalmente de tu vida. Yo lo que veo que está esta persona en un proceso de no saber muy bien qué hacer. Quiere seguir con las comunicaciones contigo, igual, pero también hay, está Libra, esta otra persona por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar de cara a futuro? Yo no veo una vuelta contundente, ¿vale? No la veo así. Esta persona está intentando, Libra, saber qué es verdaderamente lo que siente. Está intentando encontrar el sentido a lo que está sintiendo, a lo que siente hacia ti o a lo que siente hacia la otra persona. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra y tu ex. Vamos a ver, Libra y tu ex. ¿Ves? Dice ahora mismo la situación en la cual estáis está pero no está. Realmente no está. ¿Bien? Entonces dice que de cara a unos 15 días, 20 días aproximadamente, te llegarán unas informaciones de personas conocidas de vosotros dos que te dejarán claro ya muchas cosas, Libra. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Libra y tu ex. Dice que tú tienes muchas respuestas delante, Libra. Aquí las cartas están confirmando. Dice, tienes muchas respuestas delante. Dice, y es el momento de pensar y ver la realidad que tienes. Pensar y ver la realidad que tienes, Libra. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra y tu relación oculta. Vamos a ver, Libra y tu relación oculta. Si ha habido una distancia entre vosotros dos, Libra, aquí hablan de un acercamiento. Bien, va a haber un acercamiento. Pero este acercamiento, esta continuidad entre vosotros dos, dicen las cartas que no podrá continuar. Por cosas del destino, hay un destino aquí, dice no podrá continuar porque esta próxima continuidad entre vosotros dos ya es bastante inestable, Libra, y te puede dar la sensación hasta que existen otras personas aparte de la parte oficial, Vamos a seguir. Seguimos, Libra, me voy a quedar sin voz. Libra y tu relación oculta. Hay una tercera persona. Estás tú, la parte oficial, y dicen de cara al futuro hay una tercera persona. Pero es una persona que pertenece al pasado de esta persona. O sea, no es alguien nuevo, es alguien que pertenece al pasado, Libra. Y esto tú te vas a dar cuenta. Vamos a ver qué más. Dice que dejes marchar a esta persona. Te están aconsejando aquí. Dice, deja marchar a esta persona porque esto será como un juego siempre. Siempre te verás envuelto o envuelta en este juego, Libra.
Dicen, aquí te aconsejan, deja marchar a esta persona, ocúpate de ti mismo y coge confianza en ti mismo. Ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Escorpio y tu ex. Vamos a ver, Escorpio y tu ex. Aquí comenzó la distancia entre vosotros por acciones, por palabras. Bien, no voy a hablar de terceras personas en este caso porque no me están saliendo. Me salen palabras, me salen acciones, me sale manipulación. Y por eso se dio, digamos, ese alejamiento entre vosotros. Yo tengo que decir que a día de hoy todavía hay sentimientos. Todavía hay sentimientos. Pero hay una parte de ti, este Escorpio, que dice que crees que está ocultando algo esta persona, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más. Estoy apuntando aquí Escorpio para no llamarte de otra forma, ¿eh? Vamos a ver qué más, Escorpio. Tienes que saber algunas informaciones, Escorpio. Dice que en 2-3 semanas aproximadamente tú sabrás unas informaciones. Que dudas mucho de que si regresarais, de que fuera una relación basada en lo sentimental profundamente. Que en esto tú tienes serias dudas y que dicen las cartas que estás en lo cierto, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Como si tú, digamos, tuvieras la sensación de que es una persona que en convivencia, un casamiento, ¿vale? O que en un futuro esta persona sacaría su manera de ser más a flote y no te haría feliz. Dice, sí, corres el riesgo de engaño de cara a futuro. Sí, corres el riesgo. Sí. Si te has hecho la pregunta, te contesto, sí. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Escorpio y tu relación oculta. Vamos a ver, Escorpio y tu relación oculta. Esto está parado, ahora mismo. Veo algo parado. Dice, pero va a haber un acercamiento. Aunque este acercamiento, Escorpio, si tú esperas que haya una diferencia, no hay una diferencia. Va a haber un cambio, pero en la relación de esta persona va a suceder algo que tú dejarás entrar a alguien en tu vida. Entonces, en el momento que suceda esto, que yo estoy viendo que fortalece esa relación, te lo tengo que decir, dice, en el momento en que esto suceda, Escorpio, tú vas a dejar entrar otra persona a tu vida. Y sale clarísimamente. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio y tu relación oculta. Vamos a ver, Escorpio. Puedes vivir esta ilusión durante tiempo, bien, pero aquí dicen que en el mes de finales de mayo aproximadamente descubres algo y cortas con la relación. Hay algo que pasa y cortas con la relación, Escorpio. Y lo que pasa es lo que te he comentado, que va a suceder algo con tu relación oculta y su pareja oficial, que a ti te darán a entender que estás sobrando en esta historia, ¿bien? Y es un embarazo o algo con un hijo. Y sale clarísimamente, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Ahora sí con nuestro queridísimo Sagitario y tu ex. Vamos a ver, Sagitario y tu ex. ¿Hubo sentimientos en esta relación? Sí. Pero a día de hoy yo tengo que decir, Sagitario, que esto está terminado. Y vas a saber que está terminado por lo que tú tienes que enterarte. Algo que tenías dudas, Sagitario. Tú tenías dudas de algo, de si era esa relación que inicia tu ex con esa otra persona era seria o no. O sea, que tenías tus dudas, ¿no? Pero aquí lo que están diciendo es que esas dudas
van a ser como aclaradas, como que va a haber un acontecimiento que esas dudas van a ser aclaradas. Entonces tú ya vas a comprender ahí que no volverías con esta persona, que no hay, Sagitario, una posibilidad por tu parte de volver con esta persona. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario y tu ex. Claro, es que date cuenta, Sagitario, que esta persona pues tiene algo que quería mucho. O sea, o le ocurre algo que quería mucho en su vida. Y es lo que sale aquí, Sagitario. Yo no veo una vuelta, además que yo te veo a ti muy sereno también, o serena en ese aspecto cuando llegue esta información que yo te estoy diciendo. Yo no te veo ni entrando en cólera ni nada por el estilo. O sea, yo te veo bastante sereno, asimilando la situación, bien, de que esta pareja, tu ex, con la persona que está, se ha reconciliado y ha pasado algo, un acontecimiento que los une de una manera o de otra, y yo te veo a ti aceptando esa situación. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario y tu relación oculta. Vamos a ver, Sagitario y tu relación oculta. Hay mucha inestabilidad a día de hoy en esta historia, demasiada inestabilidad. Pero yo veo aquí un acontecimiento, Sagitario, dice... Algo se termina en esta historia, pero vamos a ver el qué se termina. ¿Se termina contigo? ¿Se termina con la pareja oficial? ¿Con quién se termina? Sagitario. Yo tengo que decir que con la pareja oficial, Sagitario, lo veo muy difícil a día de hoy que se termine. Hay cambios rotundos aquí por parte de la persona con la cual estás tú, por parte de tu relación oculta. Dice que posiblemente sean hasta cambios de residencia, como que esta persona de repente venga y te diga pues que voy a cambiar mi vida, me voy con mi pareja a otro lugar. Entonces hablan, pues eso, el que se termina una historia. Por esta situación se termina esta historia, vamos, por lo que yo veo, ¿eh? No todos vais a estar en la misma situación, evidentemente, Sagitario, pero los que estéis, pues ya sabéis la respuesta del por qué las cosas también, ¿eh? Muy importante. Dice, esta persona estaba muy rara últimamente, llega el momento de que te diga este cambio, de que te dé información sobre este cambio que sucede aquí, de este acontecimiento familiar o con la pareja. Dice que esto pues te deja claro como que no eran tan fuertes los sentimientos, que no era para tanto. ¿Ves? Aquí te están confirmando de, bueno, ya te dijo esta persona, voy a darme una oportunidad con mi pareja. Esto ya te lo dijo. Pero tú no esperabas a lo mejor esto que viene. Es lo que dicen, Sagitario, tú no esperabas esto que viene. Entonces, esto que viene, digamos, es detonante para que tú sigas tu vida. Y sale clarísimo, Sagitario, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Capricornio y tú es. Vamos a seguir, Capricornio, contigo. Y tú es. Ya sabéis que este tipo de relaciones me gusta que las apliquéis a las relaciones, este tipo de relaciones, este tipo de tiradas, me gusta que las apliquéis a los que hace poco habéis roto, ¿eh? Capricornio y tú es, hay una continuidad, eso sale clarísimamente, futuro inmediato, continuidad entre vosotros dos. Ahora,
tú estás seguro, Capricornio, o segura, Capricornio, que esta es la persona de tu vida, porque hay muchas cosas aquí de cara a futuro que dice que entorpecen, estancan la relación, o así se siente. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio y tu ex. Hay sentimientos en esta relación, yo lo tengo que decir, pero también hay prioridades extrañas. Y también lo tengo que decir, al igual que hay sentimientos, hay prioridades extrañas. Entonces, claro, dicen Capricornio, plantéate esto de las prioridades. ¿Qué prioridades tiene tu pareja? ¿O cuáles son tus prioridades que pueden crear un conflicto de cara a futuro? De momento vamos a quedarnos con lo positivo, y lo positivo es que hay una vuelta, y sale una vuelta clarísimamente en presente, muy presente. Sois muy parecidos, os veo muy iguales a los dos, entonces veo muchos confrontamientos entre vosotros, maneras de ser, cosas que son tonterías, prioridades, sobre todo, el tema de prioridades. Pero bueno, esto vosotros sabréis cómo lidiáis con ello de cara a futuro. La vuelta sale clarísima y gente de la familia pondrá de su parte, gente cercana a vosotros pondrá de su parte para que vosotros volváis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Capricornio y tu relación oculta. Esto no es la primera vez que lo vive esta persona, De cara a futuro inmediato, mira, muchos cambios, muchos aparentes cambios, pero de repente dice, este cambio tan rotundo, yo voy a decir, y en este caso voy a decir, sobre todo si Capricornio lleváis tiempo en esta relación, años, que sí, que esta persona sale del hogar. Pero sale del hogar por un tiempo determinado, y creo que esta información es la que a ti te omite. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Capricornio y tu relación oculta. Clarísimamente, convivencia entre vosotros, 20-30 días. Bien, pero esa convivencia, dice, dentro de esa convivencia, dice, esa persona no se muestra con la felicidad que se debería demostrar. Bien, entonces tienes la sensación de que esta persona te está omitiendo algo. Y te está omitiendo algo esta persona en esa parte en la cual vosotros comenzáis a vivir. Sí. Sí, y lo que omite es que no está totalmente claro o clara con lo que ha hecho. No está claro o clara con lo que ha hecho, con la decisión que ha tomado. Capricornio. Dice que será un proceso por el cual vais a pasar, pero que, bueno, que finalmente vais a estar juntos, que esto va a pasar, pero que este primer proceso de me voy a vivir contigo y posiblemente sea solo por un tiempo y luego lo intentes solo o sola y luego vuelva, esto lo vas a pasar con esta persona, Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Acuario y tu ex. Vamos a ver Acuario y tu ex. Esta relación ya estaba muy estancada, llevaba Acuario tiempo bastante estancada esta relación, cosas que no estaban muy claras, mucha inestabilidad, a veces había comunicaciones muy plenas entre vosotros, luego muy inestables y quizás te estuviera volviendo loco esta persona. Yo tengo que decir, ante todo esto que yo estoy viendo aquí que ha pasado,
Igual te tengo que decir que posiblemente haya un encuentro entre vosotros, pero un encuentro en el cual ya es para tomar una decisión más contundente, ¿eh? No me sale la separación como tal todavía, definitiva, pero sí me sale ese encuentro como para tomar una decisión aquí. Es que ya depende qué quiera uno aguantar, es que es lo que están diciendo aquí. Si tú estás dispuesto o dispuesta, Acuario, a aguantar ciertas cosas de esta persona, pues seguirás con esta persona. Pero es que ya depende lo que tú quieras aguantar. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario. Y tú es. ¿Qué es más importante para tú es? Tú, el dinero, ¿qué es? La estabilidad económica. Entonces hay algo aquí que dicen que siempre es más importante, ¿no? Entonces esto es lo que decían las cartas. Dice, si tú estás dispuesto a aguantar ciertas cosas, pues posiblemente la decisión final será que os dais otra oportunidad. Luego también veo que ahí genera miedos e incertidumbres, ¿eh? Esta persona, si siempre vas a estar viviendo con miedo, pues no sé hasta qué punto te merece la pena. Dice que igual, aunque se vuelva en esta relación, destino final de esta relación es que se cruzará una tercera persona. Habrá un nuevo amor para ti, Acuario, aunque vuelvas con ella o con él. Habrá un nuevo amor para ti, sale clarísimamente. Vamos a seguir, seguimos. Acuario y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Acuario, y tu relación oculta, dice que esta persona está a punto de regresar de algún lugar. Bien, que vais a retomar esa comunicación, pero que tú quieres ver algo más. Y si tú piensas, como no ves eso que quieres ver, ese más que quieres ver, piensas que esta persona está manipulada o manipulada, pero fuera de todo eso. Ya te lo digo. Yo no veo una manipulación, una mano negra aquí ni nada por el estilo. Yo lo que veo que es una persona que sabe hacer las cosas. Acuario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, y tu relación oculta. A esta persona, el tema de poner a decidir a esta persona, dice no. No. Y esta persona, te digo, que lleva doble vida así, tal que cual y literal. Y contigo está bien y con la familia está bien. Y todo está perfecto. Y lo hace en muchos ámbitos de su vida, no solo en lo emocional. Lo hace en muchos ámbitos de su vida, ¿eh? Vamos a ver qué más. Acuario y tu relación oculta. Esta persona es capaz de sentir esta relación, esta historia, de manera verdadera. O sea, además que la siente de verdad. Pero de ahí a dejar lo que tiene, dicen que no. Dicen que no, Acuario. Y esto no quita que haya sentimientos. Sí que hay sentimientos y la vive la relación. Pero el tomar una decisión esta persona, de eso nada, yo no lo he visto, ¿eh? Quizás más adelante a lo mejor cambian las energías, ahora mismo no. Ya me contaréis, seguimos. Piscis y tú es. Bueno, mi queridísimo Piscis, yo te voy a decir en este caso que tu relación no está totalmente terminada. No.
Tu relación está paralizada, que esta persona, por lo que sea, quiere vivir el momentazo de su vida, como yo digo, le ha dado el momento pochi y quiere vivir el momentazo, quiere vivir otras cosas. Pero es el momento, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa cuando esta persona pueda decir de regresar? Vamos a ver, porque Piscis, yo tengo que decir también que a ti esta persona no te ha dejado claro que esto se ha terminado, ¿eh? Por lo que yo estoy viendo aquí, que en ningún momento te deja claro que esta relación se ha terminado. Entonces digamos que tú como que en cierto modo estás un poquito a la espera a ver qué pasa. Entonces en esa espera te digo que va a haber comunicaciones entre vosotros y yo veo una vuelta entre vosotros. Ahora, en este tiempo, si tú te preguntas, ¿esta persona va a estar con otras personas? Sí, va a estar con otras personas y va a vivir su momento. Vamos a ver qué más, Piscis. Vamos, va a estar con otras personas, pero de aquí te pillo, aquí te mato y ya está, ¿eh? Piscis, nada, mira, aquí sale claramente, sí hay sentimientos, pero esta persona valora más lo que quiere vivir ahora mismo, a día de hoy. A día de hoy. ¿Sabes qué pasa? Que es una persona que no se va a parar a pensar las consecuencias. Esto es lo que pasa. Quizás tenga mucha seguridad de que tú vas a estar ahí, Piscis. De que tú vas a estar ahí cuando a él o a ella le apetezca volver, pues ahí estás, que puede ser eso, perfectamente. En este tiempo dice que a ti se te cruzará otra persona, pero que tú decidirás darle una nueva oportunidad a esta persona, a tu ex. Aunque a ti se te cruce una nueva persona, le darás una oportunidad, Piscis. Vamos a seguimos con Piscis y tu relación oculta. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis, y esta relación oculta. Tengo que tomar una decisión, pero continúo en la misma posición. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo que dicen, sí, que es una persona muy clara a la hora de hablar y decir, no, si yo sé que tengo que tomar una decisión y tal, pero no la toma. Entonces, no veo una decisión tomada. Veo mucha palabrería, pero poco acción. Es que esto es humo todo. Vamos a seguir, vamos a ver qué más. ¿Sabes que la pareja oficial posiblemente sepa que esta persona tiene algo? Lo sabe perfectamente. Yo creo que lo sabe. Y yo creo que esto es una historia que se le repite, ¿no? Pero claro, como está con una persona, Piscis, que te convence, pues lo convencerá o la convencerá de que eso es mentira. Porque es que sale claramente una persona con un poder de palabra que convence a cualquiera. Y claro, dice que la relación oficial es una relación muy tóxica, que la parte oficial, fíjate, se entera de que hay una infidelidad, se plantea dejar a esta persona, pero la convence de tal manera que deja pasar lo que ha sucedido y ya está. Y no ha pasado nada. Así que, Piscis, aquí ya, cosa tuya, si tú quieres seguir con esto, con esta historia, o no quieres seguir. Esto ya es decisión
tuya, mi queridísimo Piscis. Bueno, mis corazones, ahora sí, ya hemos terminado. Me despido. Os mando un besito fuerte. Como siempre, recordaros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita, muy importante. Y que nos vemos en el próximo vídeo.